Saludos, gracia y paz para los hermanos de este grupo Debates del Arrebatamiento. Hoy, día 10 de noviembre del 2018. Y he prometido hacer una exposición acerca de la transfiguración de Cristo y la aparición de Elías y Moisés en esa transfiguración. Y voy a comenzar probando de que la aparición de Elías y Moisés no fue una simple visión del futuro, como algunos alegan, o como otros dicen que fue una visión espiritual. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, verso 1 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Verso 3. He aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oídle. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. O sea, no vieron a otro más que a Jesús. Verso 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión. Aquí hay que poner atención. No digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahora bien, en el verso 3 del capítulo 17 del Evangelio de Mateo, dice claramente: y aquí les aparecieron Elías y Moisés hablando con él. Les aparecieron Elías y Moisés hablando con él. Literalmente, estos dos varones estaban allí y aparecieron y estaban hablando con él. Leamos el verso 4 nuevamente, ¿verdad? El verso 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros, hablando de él y los otros apóstoles y Jesús, bueno es para nosotros, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjese, hermano y hermana que estás escuchando, si esto fuera una simple visión, ¿por qué es que literalmente aquí dice la palabra que estos dos varones, tanto Elías y Moisés, se aparecieron, ¿verdad? Y hablaban con Jesús? Y en la percepción de lo que aquí vemos de Pedro principalmente, para Pedro y su percepción de lo que estaba viendo era a dos varones que estaban hablando con Jesús, que él obviamente entendía que era Elías y Moisés, porque seguramente cuando estaban hablando o cuando comenzaron a hablar, se saludaron, ¿verdad? Todos sabemos que cuando comenzamos, o antes mejor dicho, de comenzar una charla con alguien,
siempre el saludo es primero. Yo me imagino que Pedro haya escuchado el saludo de Elías y Moisés a Jesús y de Jesús a Elías y Moisés. Y de allí él se da cuenta, esto es una deducción, de que es Elías y Moisés, esos dos varones. Y él se atonta tanto, impresionado, ¿verdad?, por lo que estaba pasando. Y dice esto que aquí leemos. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El problema grande aquí, hermano, es identificar a qué visión se refiere Jesús cuando dice, no digan a nadie acerca de la visión. Identificar ahí a qué se refiere Jesús. Automáticamente leemos estos pasajes y creemos que literalmente hace referencia a la aparición de Elías y Moisés. Pero sin embargo dice allí que se les aparecieron, literalmente, el verso 3 dice, y aquí les aparecieron Elías y Moisés hablando con él. Hablando con él. ¿Verdad? Aquí pegué tanto el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Lucas. Hay alguna pequeña variación en cuanto a los relatos de este mismo evento. Vamos a leer el capítulo 9 de Marcos, verso 2 en adelante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Verso 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo, esto fue lo que dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, o sea, estaban impresionados, ¿verdad? Estaban impresionados. Lo que estaba pasando les superaba a ellos. Estaba ahí Elías y Moisés hablando con Jesús. Y esto le impresionó tanto a Pedro y a los demás que lo atonta a Pedro, ¿verdad? Lo atonta. Verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, y no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahí podemos ver una variación entre lo que nos enseña el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Una pequeña variación. Ya vamos a comentar esa variación, ¿verdad? Ahora bien, voy a leer brevemente, voy a tratar de ser lo más breve, leyendo lo que Lucas tiene para aportar acerca de este suceso, ¿verdad? Porque son estos 3 relatos importantes para armar el rompecabezas detalladamente y definir si literalmente Elías y Moisés estuvieron allí o ellos, la aparición de ellos fue solamente una visión irreal, ¿verdad? Una visión irreal. Ahora voy a leer lo que nos enseña Lucas acerca de este suceso. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas, verso 28 al 36. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, o sea, empezó a brillar. Y he aquí dos varones, atención hermanos, atención, esto lo está diciendo Lucas, verso 31, verso 30 y 31, a agendar esos versos. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Dos varones que estaban con él. Fíjese que aquí el escritor es Lucas y está diciendo dos varones que estaban con él. ¿Y quiénes eran esos dos varones? Ya sabemos que era Elías y Moisés. Verso 33. Verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Esto que dice aquí Lucas es lo mismo que nos hace notar lo que dice también Marcos y Mateo acerca de la actitud que tenía Pedro al estar impresionado, ¿verdad? Espantado por lo que estaba aconteciendo. Verso 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hermanos, he leído detenidamente los 3 relatos importantes de los 3 evangelios que hablan de este suceso. Y si ustedes se dieron cuenta, escuchando la lectura, literalmente estos hombres estuvieron allí. Hay en una sola, escuche bien, en un solo relato el que aparece la palabra visión. No aparece la palabra visión en el Evangelio de Marcos. No aparece la palabra visión en el Evangelio de Lucas, sino solo en el de Mateo. Y con esa palabra, ¿verdad?, no digan a nadie acerca de la visión. Muchas personas con esa palabrita, visión, han hecho una interpretación, han dado una interpretación incorrecta de lo que aquí muy bien se enseña, que Elías y Moisés estuvieron allí. Ahora bien, ya he podido probar a través de la lectura de los 3 relatos que Elías y Moisés estuvieron allí. ¿Y cuáles son las razones que justifican esta afirmación? Punto importante: en un solo relato, en uno solo de los 3 relatos aparece la palabra visión, ¿verdad? Es en uno, ¿verdad? Ahora también tenemos que entender el significado de la palabra visión y cómo se aplica esa palabra y a qué visión se refiere Jesús. Ese es un punto muy importante. Ahora bien, si usted puso atención a la lectura, Elías y Moisés estuvieron allí.
Ahora habría que preguntarnos con qué cuerpo estuvieron allí, porque estuvieron con un cuerpo, ya que Lucas dice 2 varones. Esa es la pregunta importante. Ahora bien, Lucas dice 2 varones. Es innegable que Elías y Moisés estuvieron allí, porque no solamente fue algo que vieron, sino que también escucharon, ya que dice que esos 2 varones hablaban con Jesús, y esos 2 varones eran Elías y Moisés. Como dije, el enigma más grande que hay aquí es saber con qué cuerpo se presentaron Elías y Moisés, ¿verdad? ¿Con qué cuerpo se presentaron? ¿Ocurrió acaso una resurrección y Jesús no le comentó o no le enseñó a sus apóstoles? ¿Pudo ocurrir acaso una resurrección incorruptible antes de la resurrección de Jesucristo? ¿Puede ocurrir o pudo ocurrir una resurrección antes que la resurrección incorruptible de Jesús? Bueno, vamos a pegar un texto bíblico aquí para verificar si es posible una resurrección incorruptible antes de la resurrección de Cristo. Aquí he pegado lo que el apóstol Pablo enseña acerca de las resurrecciones. Y hay un punto de partida de estas resurrecciones. Hay un punto de partida. Aquí no se toma en cuenta la resurrección de Lázaro. No se toma en cuenta otras resurrecciones que sucedieron durante el ministerio terrenal de Cristo, por el mismo Cristo, por el poder de Dios que estaba en él y daba vida el Señor, ¿verdad?, a algunos muertos, que quedó registrado literalmente, resucitando a Lázaro y a otros, y que está literalmente registrado en los evangelios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se cuenta la resurrección de Lázaro y las otras resurrecciones aquí? Bueno, porque esas resurrecciones fueron resurrecciones provisorias. Cuando yo digo que es una resurrección provisoria, es una resurrección en donde la persona vive para volver a morir. No es una resurrección incorruptible. Ahora vamos a leer aquí. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22 al 24. Leamos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y aquí hay un punto de partida. Cristo, las primicias. Luego los de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Fíjense aquí, pongan atención desde dónde hay o está el punto de partida de la resurrección incorruptible. Desde Cristo. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, Cristo mismo era la primicia, el primero en resucitar incorruptible. El primero que resucita para no morir jamás. ¿Verdad? Lázaro y los demás que resucitaron en el ministerio terrenal de Cristo, resucitaron y su resurrección es provisoria, porque ellos obviamente resucitaron para volver a morir. Cristo resucitó para nunca más volver a morir. Esa es la diferencia entre una resurrección provisoria y una resurrección para vida eterna. En tal caso, fíjense que el conteo comienza de Cristo en adelante. Dice, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo sucederá esto?
la primera resurrección. Dice, luego lo de Cristo en su venida. Después de la ascensión de Cristo al cielo, después de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo al cielo, en su segunda venida ocurrirá esta primera resurrección. Por eso dice aquí, luego lo de Cristo en su venida. El verso 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, el último juicio. Este último juicio, ¿verdad? En donde también hay algunos que resucitan, o hay una cantidad que resucitan, mejor dicho, para vida eterna y otro también para condenación. Ya que se abren dos libros, el libro de la vida y el libro de las obras. Esto lo encontramos en el capítulo 20, 11 al 15 de Apocalipsis. Pero la resurrección en la venida de Jesucristo ocurre en su segunda venida y lo podemos encontrar registrado en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versos 16 y 17, donde claramente Pablo habla de la resurrección en la venida del Mesías. Así también lo encontramos en el capítulo 15, aquí, en este mismo capítulo, en el verso 50, 51 y 52. De este mismo capítulo, el capítulo 15 de Primera de Corintios. Entonces, es imposible, en base aquí a lo que he leído acerca del apóstol Pablo, enseñando que es imposible una resurrección incorruptible. Escuche bien, una resurrección incorruptible antes de la resurrección de Cristo. Porque Cristo era el primero. Por eso dice que Cristo es la primicia. El primero en su clase. El primero en resucitar para no volver a morir. Entonces, ahí es donde nos planteamos, ¿verdad?, la pregunta. Y entonces, ¿con qué cuerpo? Elías y Moisés se le apareció a Jesús y hablaba con él. Aparecieron Elías y Moisés rodeados de gloria, dice el texto. Rodeados de gloria. Da a entender que tenían cuerpos inmortales, cuerpos glorificados, porque dice rodeados de gloria. Por eso le dije, tomen en cuenta los textos que he leído. Quizás pudo aburrirle mi lectura, pero es muy necesario que escuchen y lean y verifiquen que yo no estoy haciendo una afirmación fuera del texto, sino en base al texto. Según Pablo aquí, es imposible una resurrección incorruptible antes que el Mesías resucite, porque el Mesías tenía que ser el primero. Y por eso el punto de partida en su enseñanza del apóstol Pablo es de Cristo en adelante, porque Cristo es la primicia, el primero, ¿verdad? Porque en Adán todos mueren. Por eso dice en Hebreo, en fe murieron todos estos, esperando y anhelando lo por venir. O sea, ¿qué es? Justamente esto, ¿verdad? La victoria de Jesús. La victoria de Jesús. Y esa victoria no solo le va a dar vida a los cristianos, ¿verdad? O sea, mejor dicho, no solo le dio vida y victoria a los cristianos, sino también a los que en el Antiguo Testamento creyeron en Jesús. ¿Me entienden? Entonces nadie, escuche bien, nadie pudo recibir o pudo obtener la inmortalidad antes que el Mesías, porque no tenían excusa, ya que todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién era digno de por sí mismo presentarse ante Dios
para obtener la vida eterna por medio de la obediencia a la ley. No salió ninguno. Fue por esto que Jesús vino, enviado por el Padre, para cumplir esta misión, para que por medio del sacrificio de Jesucristo, entonces, todos los que en Él crean tengan vida eterna, y cuando llegue el tiempo, ¿verdad?, los que durmieron sean despertados, uno para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua. Lo que nos enseña también allá Daniel 12, ¿verdad? Es la misma enseñanza. Uno despertarán para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua, condenación. Ahora bien, si está establecido un orden, ¿verdad?, como el que hemos leído, el cual nos ha enseñado el apóstol Pablo, y Cristo es el primero en resucitar incorruptible, vuelvo a hacer la pregunta: ¿con qué cuerpo apareció Elías y Moisés? Y también, ¿cómo es que ellos aparecieron rodeados de gloria? ¿Verdad? Aparecieron rodeados de gloria. Bueno, aquí viene la explicación más lógica, que yo estimo más lógica. Usted puede decir, bueno, no es lógica, ¿verdad? No es lógica. Entonces, Elías y Moisés fueron traídos por el poder de Dios de un futuro lejano, de un futuro en donde ya aconteció la resurrección y ellos recibieron el cuerpo incorruptible. Es por esto que cuando ellos se presentan, se aparecen a Jesús, ellos están rodeados de gloria. Esta es la razón, porque no son de ese tiempo, no son del tiempo presente, no son del tiempo pasado, sino de un tiempo futuro. Más, podemos notar aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 31, que dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, ellos tenían una información del futuro de Jesús, ¿verdad? Pero si los muertos están durmiendo, como nos enseña el apóstol Pablo, voy a traer la cita. Notemos aquí lo que el apóstol Pablo enseña del estado general de los muertos. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En sentido general, hablando de los muertos, dice acerca de los que duermen. Está hablando de justos e injustos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, en sentido general, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Y cuál era la esperanza que tenían los hermanos de Tesalonicense, a diferencia de aquellos que lloraron por la muerte de un pariente y no tenían esperanza? Bueno, la diferencia es que Pablo les está enseñando aquí: ustedes tienen esperanza, porque cuando venga Jesús van a despertar los que ahora duermen, y ustedes van a ver de nuevo a sus parientes, a sus amigos, a sus hermanos despertar, a los que durmieron en Cristo despertar para vida eterna. Esa esperanza no lo tienen los otros. Esa es la diferencia entre una esperanza que nosotros tenemos los cristianos a la, vamos a decir, a la triste situación de aquellos que no tienen esperanza. Bueno, mi pariente murió, terminó y ya. En la muerte terminó todo. Pablo dice aquí de los muertos en sentido general que los muertos duermen. Esto es lo mismo que enseña el profeta Daniel. Capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
uno para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se dan cuenta? En sentido general, aquí dice el profeta Daniel, los que duermen en el polvo de la tierra, todos despertarán, pero uno para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua, dando a entender que obviamente se hace referencia a la condenación. Entonces, entendiendo que aún para Dios no hay nada imposible, es cierto, no hay nada imposible, pero está establecido por Él un orden, un tiempo para las resurrecciones, ¿verdad? Y quienes van a recibir en esas resurrecciones la inmortalidad. Entonces, ¿cómo se explica que Elías y Moisés estuvieran rodeados de gloria? Y según el cuadro que nos presenta los tres relatos, y uno de ellos, el más importante, hablando de que ellos estaban rodeados de gloria, que lo encontramos en Lucas, ¿verdad? En el relato de Lucas, nos demuestran de que ellos estaban con cuerpos inmortales. Ellos estaban con cuerpos inmortales. Entonces, ahí es donde se halla, obviamente, la respuesta. No son del tiempo pasado, no eran del tiempo presente, venían de un futuro en donde ya aconteció la resurrección incorruptible. Según lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, verso 13, y Daniel 12:2. La condición de los muertos actualmente es: los muertos duermen. Y quien duerme no tiene conciencia. Existe, pero no tiene conciencia de tiempo, espacio, ¿verdad? Está dormido hasta que se le despierte. Ahora bien, ¿por qué decimos que vino de un futuro lejano? Bueno, ya está muy claro, si ustedes pusieron atención, de que está establecido la resurrección es incorruptible en un orden que va a acontecer. Cristo es la primicia, según el apóstol Pablo nos enseña aquí en Primera de Corintios 15, versos 23 y 24. Cristo es la primicia, luego lo de Cristo en su venida y luego el fin. Esto obviamente que hace referencia a el capítulo 20, verso 11 al 15 de Apocalipsis. Está establecido este orden por el mismo Dios Padre Celestial. No se puede alterar porque Él lo estableció. Estableció que su Hijo sea el primero en resucitar incorruptible. Ahora bien, sin embargo, vemos aquí que Elías y Moisés tenían cuerpos incorruptibles, estaban allí, rodeados de gloria, pero ¿y entonces? Entonces tenemos que entender lo siguiente, ¿verdad? Nosotros vivimos actualmente en este tiempo y sabemos que el tiempo existe, como decía hoy, ¿verdad? Como un adelanto de lo que iba a hablar, que el tiempo existe porque nosotros tenemos noción del tiempo. Entonces, el tiempo no es algo que podamos decir que no existe, porque lo percibimos, lo percibimos, lo sufrimos al paso del tiempo. No podemos decir que es algo que no fue creado por Dios, porque Dios creó todo. Y si Dios creó el tiempo, ¿acaso no tendrá poder sobre el tiempo? Claro que sí. Porque el tiempo es algo que Dios creó, porque Dios lo creó todo. Y si el tiempo existe, entonces damos por hecho de que Dios lo creó. Por eso mismo Dios, a través de su palabra, a través de la Biblia, ya nos contó lo que sucedió antes en el Génesis, lo que está sucediendo hoy. Estamos viviendo una parte de Apocalipsis y el final de la historia. Ya Él nos contó toda la historia
nos resumió. La Biblia es un resumen de lo que empezó a suceder, lo que está sucediendo y cómo va a terminar la historia. Y esa es la prueba más importante de que el tiempo existe y que Dios tiene poder sobre el tiempo, porque tenemos la Biblia como testimonio de eso. Ya que en la Biblia está resumido lo que va a acontecer en el tiempo y nadie lo va a alterar, porque Dios dice que su palabra se va a cumplir. Él garantiza que lo que Él da va a acontecer. Lo que Él dice va a pasar. Nadie lo va a alterar. Satanás sabe que le queda poco tiempo, pero no puede evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Y por qué? Lo que tiene que suceder va a suceder porque Dios tiene el control sobre el tiempo. Y el tiempo es algo que Dios creó. Dios tiene poder sobre el tiempo, como decía, porque el tiempo es una creación de Dios. Ya que si nosotros entendemos que el tiempo existe y que todo lo que existe o lo que nosotros sabemos que existe, Dios lo creó, entonces tenemos que dar por hecho, y repito, que Dios creó el tiempo. Ahora bien, dice una porción bíblica del capítulo 24 de Mateo: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne será salvo. Está profetizado días que serán acortados. Ahora bien, muchos dicen no. Lo que pasa es que literalmente va a haber un eclipse en el futuro que va a hacer que los días se acorten más, dicen algunos teólogos, escatólogos, ¿verdad? Pero literalmente eso ya lo estamos viviendo hoy en parte. Hoy, por ejemplo, los días pasan rápido, una hora pasa rápido. Cuando nos dimos cuenta, pasó una hora. Cuando nos dimos cuenta, pasó un día. Cuando nos dimos cuenta, ya llegó el fin de semana. Cuando nos dimos cuenta, ya termina el año. Y cuando nos dimos cuenta, somos viejos. ¿Y cómo es que pasa tan rápido el tiempo y nosotros sabemos, pero vemos la hora, vemos nuestro almanaque, ¿verdad? El calendario, y vemos que parece que todo está bien, pero ¿cómo pasa tan rápido y nosotros no disfrutamos aparentemente a pleno todo el día? Porque hay días que parece que son cortos, ¿verdad? Seguramente que usted tuvo esta percepción del tiempo, de que hay días que parece que son tan cortos, que pasan tan rápido. Y usted quizá dirá, bueno, eso es porque las personas están saturadas de trabajo, saturadas de esto, saturadas de aquello, y entonces por eso para ellos pasa rápido el tiempo. No, el que hoy muchas personas se están dando cuenta de que el tiempo está como acelerado, y se está en parte cumpliendo lo que dijo Jesús. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne será salvo. En parte, eso es el cumplimiento de lo que ya el Señor Jesús enseñó. A medida que se acerca su venida y se espera la manifestación de la bestia antes de la segunda venida del Mesías, los días tienen que ser así. ¿Por qué? Porque tienen que dar paso a la apostasía, la gran apostasía. Aunque este es otro tema, solamente quiero comentar aquí por qué y qué tiene que ver el tiempo en esto. Tiene mucho que ver para que se cumplan las profecías y tengamos en cuenta en qué tiempo estamos viviendo, espiritualmente hablando, a través de la palabra. Ahora bien, ya he dicho que el tiempo es una creación de Dios. Quien quiera negar que el tiempo no existe, se está negando a sí mismo, porque está negando su realidad. El paso del tiempo se ve marcado en nuestro rostro a través de la vejez. Cuando una persona literalmente ve su fotografía ayer y hoy y dentro de un año, ya hay cambios, y esos cambios demuestran que el tiempo ha pasado por él o por ella, y por ende el tiempo existe. Por eso sabemos que existe. Ahora bien,
entendiendo que el tiempo existe y que Dios tiene poder sobre el tiempo y que ya Dios nos dio a través de la Biblia lo que pasó en el Génesis, lo que está pasando hoy, ¿verdad? Parte de Apocalipsis y lo que va a suceder y cómo va a finalizar la historia. Para Dios esto ya pasó. Para Dios ya es una historia contada. Lo que para nosotros es una sorpresa el mañana, el pasado mañana, el año que viene y la década que viene, para Dios ya aconteció, ya pasó, ya lo vio. Porque Él no está sujeto al tiempo, Él está por encima del tiempo. Entonces, para Dios nada es imposible, porque Él tiene poder sobre toda su creación. Entonces, para Dios, literalmente, llevar a Elías y Moisés, ¿verdad?, para hablar con Jesús en el tiempo en que Jesús estaba en su ministerio terrenal, no es nada imposible. Y por eso digo que esta hipótesis tiene veracidad y está basado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Bueno, si usted analiza los argumentos que le he dado, usted podrá encontrar que esto es razonablemente lógico, es razonablemente bíblico. Ahora bien, indicios, si usted me dice, ¿cuáles son los indicios de que Elías y Moisés vinieron del futuro? Bueno, primero, tienen cuerpos inmortales. Y eso nos revela el Evangelio de Lucas, en el relato del Evangelio de Lucas. Hablaron con Jesús de un evento que en el futuro Jesús iba a pasar. Tenían información del futuro. Y lo más importante, que cuando la nube lo cubre a ellos, ¿verdad? Y ellos entran en la nube y la nube desaparece, ya no estaban más Elías y Moisés. ¿Y quién fue el que habló allí y dijo, este es mi Hijo amado? Era el Padre Celestial. ¿Y de quién era la nube? Era del Padre Celestial. Entonces, aquí está el argumento más importante. ¿Quién trajo a Elías y Moisés? Fue el Eterno. ¿Lo pudo traer de un pasado? No. ¿Lo puede traer de un presente levantándolo del Seol? Sí, lo pudiera, pero eso rompería con el esquema que él mismo estableció, el cual nos da como enseñanza el apóstol Pablo. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versos 23 al 24. Cristo debía ser la primicia, el primero en resucitar incorruptible, el primero en recibir el cuerpo inmortal. Entonces Elías y Moisés no podían venir del pasado, del presente, levantarse del Seol, de la región de los muertos. No, tenían que ser del futuro, para que tenga lógica, que ellos estaban allí con cuerpos inmortales, rodeados de gloria, y hablando de un evento que en el futuro Jesús iba a acontecer, o le iba a acontecer a Jesús. Entonces, hermanos, hasta aquí voy a hacer una pausa, para darle la oportunidad a usted de escuchar todos los audios y hacer preguntas. Todavía no he abordado el punto importante concerniente a lo que Jesús le dijo a sus apóstoles luego de este evento, ¿verdad? De la transfiguración, la aparición de Elías y Moisés, la nube, ¿verdad? También que los envolvió, y la desaparición de Elías y Moisés. Y luego de eso, ¿verdad?, Jesús le dice, no digan a nadie acerca de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. O sea, hasta que llegue el tiempo de la resurrección de Jesús, no le digan a nadie, cállenlo. Después de mi resurrección, ustedes podrán contar, es lo que le daba a entender Jesús, esto que ahora han visto. No digan a nadie acerca de la visión. Ahí, a tener en cuenta que solo en uno de los 3 evangelios, solo en un relato aparece la palabra visión. Y tienes que entender
¿Cómo se aplica allí la palabra visión y a qué se refiere?